Listo, buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos este webinar gratuito sobre clima y cultura organizacional en seguridad patrimonial. Vamos a ver cómo implementar, cómo desarrollar una cultura de seguridad que involucra desde la gerencia, jefatura, supervisores y trabajadores, ¿no? Agentes de seguridad y trabajadores en general de la organización. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, el propósito de la empresa GCI Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. El día de hoy, el webinar de hoy es sobre seguridad patrimonial, ¿no? Vamos a compartir información, algunas experiencias sobre la implementación, el desarrollo de una cultura de seguridad patrimonial en las empresas. No es fácil, ¿no? Requiere mucho esfuerzo, mucha organización, planificación, y vamos a ver todos esos detalles de cómo poder organizar y desarrollar una cultura de seguridad en la empresa. Ok, em, debemos tener en cuenta que la cultura de seguridad en una organización es el producto de los valores de la empresa, ¿no? De la filosofía, de su plan estratégico. Es producto de las actitudes de los trabajadores también, de lo que se percibe, de la percepción que tienen los trabajadores, visitantes, contratistas, de las competencias y los patrones de comportamiento, tanto individual como de los equipos de trabajo, de los grupos de trabajo, ¿no? Y el compromiso que ellos tienen con la organización. Es el estilo y la competencia de la gestión de seguridad patrimonial, ¿no? En este caso, de todas las acciones que realiza para que esos trabajadores, ese personal de la empresa, eh, desarrolle, ¿no? Actitudes en seguridad, ¿no? Comportamientos y actitudes en seguridad. La cultura de seguridad es estar consciente de que existe un programa de seguridad, que hay una planificación, ¿no? Que no hay improvisación, que es a veces lo que nos juega en contra, ¿no? Mucho se improvisa. Cuando se desarrolla una cultura de seguridad, se planifica más, ¿no? Existe un programa de seguridad, que ese programa es importante para la organización, para el crecimiento de la organización y para reducir los riesgos, ¿no? Se implementa una cultura, se desarrolla una cultura de seguridad patrimonial con la finalidad también de reducir los riesgos, las pérdidas, ¿no? Que puedan amenazar a la organización. Es una actitud permanente la cultura de seguridad y que debe motivar a los trabajadores a tomar acciones en apoyo de la seguridad en la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si algún trabajador ve algún comportamiento inadecuado o una acción ilícita, indebida, el trabajador tiene los medios, la confianza para informar, comunicar, reportar, ¿no? Entonces, es una actitud, un comportamiento permanente de seguridad, no solo del personal de seguridad, sino de los trabajadores de toda la organización. Comienzan a trabajar, a comportarse, ¿no? Respetando las normas, informando los desvíos, los comportamientos inadecuados, los incumplimientos a las políticas. El personal de seguridad o el personal en general lo termina informando y reportando, ¿no? Debemos tener en cuenta que
en las capacitaciones, ¿no? Cuando se instruye, cuando se brinda conocimientos, ¿no? Se imparten conocimientos en una capacitación, en un entrenamiento, se desarrollan habilidades. Cuando hablamos de cultura de seguridad, debemos sensibilizar a las personas, sensibilizar con las políticas, con la importancia de proteger los activos, y eso requiere una atención permanente, ¿no? Tanto de los trabajadores como de los encargados de seguridad, del área de seguridad patrimonial. Entonces, la cultura de seguridad nos involucra a todos en la organización. Y las empresas tienen niveles jerárquicos, ¿no? La organización, el organigrama de la empresa tiene sus jerarquías, y el desarrollo, la implementación de la cultura también es en base a esos niveles que existen en la organización. Y acá quería interactuar un poco con los que están conectados, con Luis, Pedro, buenas tardes, Pedro, y James. Em, ¿Qué en las empresas donde se encuentran, qué niveles tienen, qué niveles jerárquicos tienen? Compártanos un poco su experiencia, pueden abrir su micro y compartirnos, y vamos a luego desarrollar en las diapositivas esos niveles de cultura de seguridad en la empresa. Pueden abrir su micro, Luis, James, Pedro, están conectados y nos comentan, ¿no? ¿Cuál es ese nivel jerárquico que tienen en sus organizaciones? Adelante, adelante. James, ¿algún comentario? Bueno, creo que no desean abrir su micro, no hay problema. Ok, de repente más adelante, algunas diapositivas más adelante. En estos niveles jerárquicos, y para poder compartir y desarrollar una cultura de seguridad, primero está la dirección y la gerencia general, ¿no? Ellos deben estar conscientes, deben tener conocimiento del programa de seguridad. La jefatura, la gerencia de seguridad de planificar, ¿no? Toda la gestión de seguridad, y la dirección y la gerencia deben tener conocimiento de esa planificación, de ese programa. Porque son los gerentes y los directores son los que van a tomar decisiones, ¿no? Respecto a los riesgos y asignar recursos económicos, recursos materiales. Entonces es importante que ellos tengan conocimiento de ese programa, y que esa información que se le brinda, ellos la recepcionen y tengan la seguridad de que va a contribuir al desarrollo de la organización. Si los gerentes perciben el programa de seguridad solo como un gasto, entonces pueden reducir o eliminar, ¿no? El financiamiento, la asignación de recursos. Por eso es importante que ellos perciban el programa eh, que va a aportar, que va a colaborar con el desarrollo de las diferentes áreas y de la organización en general. El programa de seguridad
debe comunicar a la gerencia el costo-beneficio de la cultura de seguridad, ¿no? Ese programa, esa planificación debe ser costeada, ¿no? Debe estar claramente definidos el presupuesto que se va a invertir a lo largo del año y cómo va a retornar, cómo va a impactar en en las operaciones, en las actividades de la organización. Entonces es importante que esa comunicación del programa, la gerencia tenga también información del gasto, el presupuesto y el beneficio que va a tener la empresa con este programa de seguridad patrimonial, ¿no? El costo-beneficio de las acciones, de las medidas, de la inversión en dispositivos de seguridad, en actividades de seguridad, en programas de sensibilización, lo que se haya planificado. Luego tenemos dentro de las organizaciones, después de las gerencias del directorio, tenemos a los jefes de área, ¿no? Entonces, ese programa, ese mismo programa, esa planificación, ese programa de seguridad patrimonial, eh, también los jefes de área deben percibir, deben, al analizar el programa, deben tener la seguridad que esas medidas, esas acciones que se están tomando en seguridad va a contribuir a la gestión de cada uno de los jefes de área. Si los jefes de área perciben que va a demorar en sus procesos, que esos controles los está afectando en sus actividades, en sus operaciones, lo más probable es que tengan cuestionamientos, ¿no? Entonces, debemos, a la hora de elaborar ese programa de seguridad, no solo debe satisfacer a la dirección y a la gerencia, sino también los jefes de área, ¿no? Y se tiene que armar enfocado en las actividades, en los procesos de cada una de las áreas y que las medidas y los medios de seguridad que se implementen van a contribuir a cada una de esas áreas. Ahí vamos a tener el apoyo de los jefes de área con respecto al programa, al plan de seguridad anual, ¿no? Que se elabora para todo el año. Si un jefe de área piensa que el programa de seguridad no colabora con sus objetivos, con sus actividades, ¿no? Con sus operaciones, entonces no va a apoyar el programa, lo va a cuestionar. El jefe de área va a alzar la voz, va a alzar la mano y va a cuestionar ese programa. Entonces, eh, el enfoque, la planificación y siempre en todas las actividades que se realicen en seguridad patrimonial, debemos estar enfocados y alineados con el plan estratégico de la organización, que es la visión, la misión y los valores, ¿no? Todas nuestras acciones, nuestras recomendaciones y la elaboración de ese programa deben estar alineados con el plan estratégico y de esa manera los jefes, los gerentes van a conectar con el programa, van a percibir que ese programa está aportando, está contribuyendo al desarrollo de la empresa, al crecimiento y desarrollo de la empresa. Eso es lo que deben percibir los jefes, los gerentes. Luego, en esa jerarquía y para que la cultura de seguridad se desarrolle y se implemente en la organización, también debemos tener muy en cuenta a los supervisores, ¿no? Después de los jefes de área hay supervisores o coordinadores de diferentes áreas. Entonces, para los supervisores, la cultura de seguridad en algunos casos no los beneficia, ¿no? Perciben que va en contra de ellos porque en algunos casos le va a tomar tiempo
reportar algún incidente, que se tomen algunas medidas, que se refuercen los controles. Entonces, ellos pueden percibir, ¿no? En este nivel de supervisión, pueden percibir que no le está ayudando en sus actividades, ¿no? Además de que lo puede recargar en sus actividades. Y debe estar claramente definido. El trabajador normalmente va a reportar a su supervisor, ¿no? Y el supervisor debe derivar esa información, ese incidente, con el área de seguridad. Si en el programa o en esa planificación lo recargamos con que él realice algunas acciones, vamos a tener supervisores que van a cuestionar ese plan, ese programa, porque les va a tomar tiempo, ¿no? Y que puede desviarlos de sus funciones principales del área en la que se encuentran trabajando, porque va a tomar tiempo hacerse cargo de repente del problema, de la situación, y eso puede generar un cuestionamiento del programa, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también en esta implementación del programa y el desarrollo de un programa de seguridad. Para poder contar con una cultura de seguridad, debemos tener en cuenta a los supervisores. La cultura de seguridad debe demostrar a los supervisores que el tiempo y atención necesarios es para cumplir con las reglas de seguridad valen la pena. Que de repente va a tomar un poquito más de tiempo, no es que va a generar una demora grande, pero sí que de repente en algunas cosas puntuales se requiere una mayor atención, un mayor detalle. Entonces, pero esas acciones de seguridad patrimonial contribuye a sus actividades, sus operaciones. Entonces, el supervisor debe percibir eso, ¿no? Que el cumplimiento de las reglas, que el respeto por las medidas de seguridad, el cumplimiento de las políticas de seguridad, también lo benefician a él como responsable, ¿no? O como parte del equipo de responsables de las áreas. Los supervisores juegan un rol importante, son los pares de los supervisores de seguridad y también deben percibir que la cultura de seguridad, ellos están involucrados, pero deben percibir que estas medidas, estos medios de seguridad contribuyen a su gestión, porque cada uno de ellos, cada uno de los jefes se va a preocupar por su propia gestión, ¿no? Nadie quiere quedar mal, ¿no? Luego están los trabajadores, eh, y en este programa de seguridad también se debe incluir cómo se va a comunicar a los trabajadores las políticas, las medidas de seguridad, las actividades de seguridad, los reportes. Ellos deben saber. Y sobre todo los trabajadores que son recién contratados, ¿no? Que llegan como nuevos, también deben recibir esa información. Cuando llega un trabajador nuevo a la empresa y no recibe ninguna comunicación de parte de la seguridad patrimonial, entonces puede pensarse equivocadamente de que no se van a... La seguridad no es muy importante en esa empresa, ¿no? Puede percibir eso. Entonces, por eso es importante que a los trabajadores también se les instruya, se les brinde información desde su primer día en la empresa respecto a la seguridad patrimonial. Es muy común y por ley brindar inducción sobre seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores cuando ingresan recién a laborar a una empresa, los trabajadores nuevos. Eso es más o menos el modelo, el ejemplo, el método, también con la seguridad privada. Debemos incluir en la inducción general de la empresa, las empresas, las que tienen y realizan inducción,
también se deben incluir algunas políticas de seguridad relevantes para que los trabajadores tengan conocimiento desde el primer día, ¿no? Si los supervisores y los gerentes brindan el apoyo al programa de seguridad, entonces los trabajadores van a percibir eso y van a apoyar, van a estar más dispuestos también. Pero si tenemos gerentes o supervisores o jefes y supervisores que no apoyan a las medidas, a las políticas de seguridad, entonces los trabajadores van a tener ese ejemplo también, ¿no? Negativo, y ese va a ser el modelo. Entonces, y por eso es importante convencerlos, sensibilizar a los supervisores de todas las áreas, a los jefes de todas las áreas, para que se comprometan, ya que ellos son el ejemplo ante los trabajadores, ¿no? Si tenemos un jefe que no cumple, entonces está dando un mensaje negativo respecto a la seguridad patrimonial. En las capacitaciones y en las diversas capacitaciones que brinda la empresa, no solo de seguridad patrimonial, se deben incluir algunos tips con respecto a la seguridad patrimonial, ¿no? Algo así como cuando inicia una capacitación y se dan las medidas de seguridad, de evacuación en caso de emergencia, también un par de minutos mencionando alguna política o alguna medida de seguridad importante para la empresa para proteger los activos. Entonces, así se va generando una cultura de seguridad dentro de la organización. Si los supervisores, gerentes no muestran interés por el programa de seguridad, los trabajadores también van a tener esa misma reacción. Si es todo lo contrario y los gerentes participan, están involucrados, entonces vamos a tener a los trabajadores en automático que se van a involucrar, se van a identificar con el programa y con la empresa, ¿no? Con la seguridad de la empresa. El beneficio de proteger los activos importantes de la empresa también va a repercutir en todos, ¿no? Si la empresa se ve afectada por algún ataque, algún robo, ¿no? En sus activos importantes, entonces está siendo perjudicada la empresa y todos los trabajadores también. Y finalmente están los visitantes, los proveedores, los clientes, ¿no? El personal que no es trabajador directo de la empresa, pero que llega a la empresa. Y ahí están los vendedores, proveedores, clientes, fiscalizadores, ¿no? Representantes de algunas instituciones. Entonces, ellos también van a verse afectados por esa cultura de seguridad, por ese programa que se está implementando. Y se va a percibir, ¿no? A pesar de que de repente son externos, que no llegan todos los días, pero van a ver que el personal reporta, que el personal informa, que las señalizaciones están claras, las prohibiciones están bien definidas, que les dan una inducción antes de ingresar a realizar los trabajos, entonces van a percibir que sí hay un programa de seguridad, ¿no? Y es importante que ellos conozcan, ¿no? Y cumplan los requisitos de seguridad que tiene la organización, ¿no? Si ellos como contratistas ven que los trabajadores están cumpliendo, que los trabajadores eh, siguen las normas, las reglas, las políticas de seguridad, entonces como visitantes, como proveedores, van a cumplir, van a verse obligados, ¿no? Entonces, la imagen, la percepción va a ser muy importante también en este aspecto, ¿no? Debemos tener en cuenta que nosotros como visitantes en cualquier instalación vamos a estar más dispuestos a cumplir las normas de seguridad, las políticas de seguridad. Pero si no existen señalizaciones, si no hay cartillas de instrucción, entonces va a ser difícil, ¿no?
que se puedan cumplir las normas y se pueda desarrollar una cultura de seguridad, ¿no? La participación de los contratistas, los proveedores, los visitantes también va a ser importante, pero más se va a reflejar por lo que ellos ven, lo que ellos perciben, ¿no? Y la comunicación que se le ha brindado en cumplimiento de políticas y normas de seguridad. Ok, y vamos a ver si ahora sí se animan. A ver, tenemos a Oscar también que se ha conectado. Em, ¿Qué propósitos desde su punto de vista, ¿no? Antes de pasar a revisar las diapositivas, qué propósitos tiene, ¿no? La cultura de seguridad, desarrollar, implementar una cultura de seguridad? ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Pueden abrir su micro, yo los voy mencionando y me van diciendo. A ver, en el orden en el que se ve acá, James, adelante James, coméntanos, ¿no? De tu punto de vista, de tu opinión, ¿cuáles son los propósitos de una cultura de seguridad? Bueno, ingeniero, buenas tardes, con todos buenas tardes. El propósito vendría a ser alinear como equipo de trabajo hacia una misma dirección, ¿no? Tratar de que todos compartamos un mismo objetivo, pero para compartir este mismo objetivo todos tenemos que tener el mismo conocimiento, como bien mencionaba, las capacitaciones, ver a qué horizonte todos nos podemos dirigir. Eso sería el propósito, ingeniero. Ok, siempre, y ahí quería agregar lo que has mencionado, James, es esa dirección es el plan estratégico de la empresa, la visión, la misión, los valores. Entonces, el programa debe estar alineado con esa misión, visión de la organización. Luis, ¿algún comentario sobre, desde tu punto de vista, tu experiencia, qué propósitos tiene la cultura de seguridad, implementar una cultura de seguridad? Adelante, Luis, puedes abrir tu micro. Ok. Pedro, adelante, Pedro. También puedes abrir tu micro, Pedro, ¿no? Darnos, compartir tu experiencia. Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Aquí en operaciones me encuentro, pero Ok, para mí, mi punto de vista es mejorar una cultura de seguridad para un buen operaciones. Entonces, si me copias o- bien. ok. Sí, uno de los propósitos es proteger, ¿no? Los activos de la organización, ¿no? Proteger a la empresa, básicamente, ¿no? Mejorar O, la productividad. claro. Ujú. Y que eso se repercute, ¿no? Con la producción, con, con las operaciones, ¿no? De la organización. Gracias, Pedro. Así es, Martín. Gracias a usted, más bien disculpe. Ok, ok, Pedro, gracias. Oscar, ¿algún comentario, Oscar? Adelante, Oscar, si puedes abrir tu micro y realizarnos algunos comentarios, dejarnos algunos comentarios, también sería importante. Y si tienen problema con el audio, también pueden escribir al chat. Ok, vamos a ver las diapositivas que nos dice sobre respecto a los propósitos, ¿no? De la cultura de seguridad. El primer propósito de la cultura de seguridad es sensibilizar a los empleados en cómo ayudar a proteger los activos de la empresa y reducir las pérdidas. Ese es uno de los primeros propósitos, proteger la empresa, ¿no? Que sea un lugar seguro, ¿no? Ese es uno de los primeros propósitos. Otro propósito de implementar una cultura de seguridad es identificar las obligaciones de seguridad para todos, o sea, que todos tengamos conocimiento, como mencionaron, tener esas capacitaciones,
respecto a nuestras obligaciones, a las políticas de seguridad, y que estas políticas, estas medidas de seguridad, tanto para los trabajadores, proveedores, visitantes, sea coherente, ¿no? Sea razonable y sea necesaria también, ¿no? No solo es dar la política y que termine obstruyendo o dificultando las operaciones, ¿no? Debemos tener bastante cuidado con eso. Otro propósito es cumplir con las obligaciones de los contratos con las empresas que brindan servicio de tecnología, empresas de seguridad privada, las que brindan servicios de seguridad a la organización, o las que le brindan servicio, ¿no? Y capacitar a esos trabajadores sobre las políticas, los procedimientos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, con la información, ¿no? Si contratamos una empresa de tecnología, hay información, tenemos personal de seguridad en los puestos y también tienen información, datos, los centros de control, ¿no? Que también a veces son de seguridad, de empresas de seguridad privada, brindan datos, tienen información, datos personales. Entonces, al generar una cultura, al desarrollar una cultura de seguridad, también es buscar que se cumplan las medidas de seguridad con los contratistas, con los proveedores. Y el objetivo final, el propósito final de una cultura de seguridad es transmitir el valor del departamento de seguridad y demostrar que ese servicio de seguridad es valioso, que las personas, los trabajadores, supervisores, jefes, gerentes tengan confianza en el área de seguridad, que el área de seguridad se empodere, que recurran al personal de seguridad, al área, al departamento de seguridad, que tengan esa confianza de realizar consultas, de informar. Entonces, debe ser un área proactiva, ¿no? El área de seguridad para poder transmitir ese valor, esos valores de seguridad, que las personas confíen en el servicio de seguridad. Ese aspecto es muy importante cuando las personas confían en el área de seguridad, ¿no? Cuando se pierde la confianza, es muy difícil recuperarla. Y generalmente ya no se puede retomar, ¿no? Entonces, pues, es muy, muy importante el nivel de confianza en el área de seguridad. Y para desarrollar algunas, para desarrollar una cultura de seguridad, existen diferentes métodos, ¿no? Y algunos aplicables, cada uno aplicable de acuerdo a la realidad de la empresa en donde nos encontramos. Podemos utilizar algunas técnicas, algunos materiales, algunos recursos, ¿no? Materiales físicos o económicos para poder desarrollar e implementar esa cultura de seguridad. Dentro de estos métodos están los materiales escritos, cartillas de instrucciones, letreros con indicaciones, políticas, procedimientos, este, carteles, avisos, eh, no solo como señalizaciones, como señalizaciones también, pero además en documentos, a través del internet, el intranet que pueda manejar la empresa en la computadora, o a través de algunos materiales que a veces se comparten, ¿no? Por ejemplo, se puede compartir un calendario y en la espalda de cada mes se puede colocar algún pensamiento, alguna definición respecto a la seguridad. Entonces se va promoviendo, ¿no? Entonces es es un método también que se puede utilizar para desarrollar una cultura de seguridad, ¿no? Estos materiales pueden ser distribuidos en manuales, folletos, guías, ¿no? Este,
e incluso pueden incorporarse o insertarse a documentos, guías de otras áreas. No necesariamente se va a incorporar todo el documento de seguridad, toda la guía, pero algunos puntos pueden incluirse también en documentos de otras áreas. Entonces, esto va a ir generando una cultura de seguridad, se percibe que la seguridad está en todas las áreas, ¿no? Otra, otro método para desarrollar e implementar la cultura de seguridad es el material audiovisual. Pueden ser videos institucionales, videos cortos. Ahora las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Entonces pueden elaborarse, desarrollarse estos videos, ¿no? Como material audiovisual, videos interactivos, donde dejan algunos cuestionarios, algunas preguntas, las personas van respondiendo. Algunos documentales, algo institucional, diapositivas en, en las computadoras, ¿no? Algunos mensajes que puedan ir en los correos electrónicos, ¿no? Como a veces vemos en la parte de abajo en los correos electrónicos donde hablan sobre el reciclaje, conservación del planeta, ¿no? Entonces se puede incluir también hay algún mensaje respecto a una política de seguridad patrimonial que se debe aplicar, algo, una línea que pueda ayudar. La página web, el uso de la página web también, teniendo bastante cuidado de colocar o incluir información sensible, ¿no? Debemos tener bastante cuidado con eso. O sea, podemos utilizar estos métodos, tanto impreso, audiovisual, pero teniendo cuidado de qué información se va a compartir, ¿no? Que no vaya a ser, evitar que en ese propósito de querer compartir información estemos incluyendo información sensible, ¿no? Reuniones de seguridad, tanto en capacitación, en inducción, incluir unos minutos de seguridad patrimonial, tema ya estructurado, donde puede participar algún supervisor o el mismo personal que está brindando la inducción puede transmitir en estas reuniones un par de minutos algunos puntos. Entonces, tenemos material escrito, tenemos material audiovisual y en las reuniones también nos están hablando de seguridad, entonces va quedando, va calando en las personas, en los trabajadores, ¿no? En esos métodos, ¿no? Vamos a ir haciendo nuestra lista sobre material escrito, material audiovisual y las reuniones, ¿no? ¿Cuáles son esos materiales que vamos a incluir de acuerdo a nuestra realidad? Y en la implementación de un programa de una cultura de seguridad, también debemos tener en cuenta que se van a presentar obstáculos, ¿no? Vamos a tener problemas para poder implementar esa cultura de seguridad, para poder desarrollarla, implementarla. Se van a presentar algunos problemas, ¿no? Vamos a ver algunos problemas habituales que suelen presentarse. Eh, Debemos tener en cuenta que la participación de los trabajadores y la gerencia en un programa de cultura no es automática, ¿no? No es que ya uno llega con una idea y ellos van a terminar comprando esa idea, van a aceptarlo. Entonces debemos entender eso también, ¿no? Entonces, esta planificación debe ser muy proactiva, donde puedan participar los gestos, las imágenes de la gerencia van a ser muy importantes, hay que convencerlos de eso. Yo les comparto una experiencia que les puede servir en su
en sus propósitos de implementar una cultura de seguridad, nosotros realizábamos simulacros, ejercicios con extintores, ¿no? Simulacros de incendio, pero a veces teníamos poca participación y siempre era la excusa las operaciones, siempre nos van a dar la excusa las operaciones, ¿no? Entonces, en un comité de gerencia donde estaba el gerente general, se iba a tocar ese tema. Previamente yo había coordinado con un trabajador que era bombero voluntario, tenía un cargo en la bomba donde él estaba, y le pedí que por ese día y en ese horario de la reunión nos pudiera facilitar esas casacas de los bomberos, esas casacas grandes con los cascos, para poder invitarlo a los gerentes que se pongan, pues, ¿no? Su casaca y el casco, tomar una foto y eso sirva para motivar a los trabajadores y a los jefes de área y a los supervisores a que participen, ¿no? Más activos. Y accedieron, ¿no? El gerente general con su gerente accedieron a colocarse esa casaca roja de los bomberos con el casco que ellos utilizan. Tomamos algunas fotos y esa se difundió, ¿no? Se utilizó material impreso, material audiovisual y nos sirvió para motivar, promover, ¿no? Si la gerencia general está comprometida, entonces el resto de los trabajadores también la gran mayoría va a seguir esa línea, ¿no? Por eso los gestos de la gerencia, la dirección es importante, ¿no? Les comparto esa experiencia porque nos ayudó bastante, ¿no? En esa cultura que estábamos implementando, estábamos generando en la empresa. Otro de los obstáculos para implementar y desarrollar una cultura de seguridad es la baja credibilidad del personal de seguridad. Puede ocurrir que el mismo personal de seguridad no cumple las reglas, no cumplen las normas, no cumplen las políticas y los trabajadores se dan cuenta de eso. Entonces, eso cuestiona mucho, ¿no? Y dificulta mucho implementar una política de seguridad. Ahí tenemos que trabajar, sensibilizar bastante al personal para cumplir con las reglas, con las normativas. Porque el personal, los trabajadores van a decir, ellos no cumplen, pero nos quieren hacer cumplir a nosotros. Entonces, eso cuestiona, ¿no? La baja credibilidad es algo que debemos trabajar bastante también. O ocurre que los trabajadores vienen de otros lugares donde ocurría esto, ¿no? No tenían confianza con el personal de seguridad, había muchos incumplimientos. Entonces llegan a la empresa y consideran que es lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Entonces, son algunos problemas que suelen presentarse cuando uno está en ese objetivo de implementar y desarrollar una política de seguridad, una cultura de seguridad. Em, Debemos tener en cuenta también que ocurre mucho en las organizaciones que se divide la seguridad, ¿no? La seguridad patrimonial es directa para el cliente o la empresa titular y luego tenemos el servicio de seguridad privada por medio de una empresa de seguridad privada. Entonces se divide. Al de seguridad patrimonial sí le hacemos caso, pero al de seguridad privada de la empresa de vigilancia no le hacemos. Entonces, ahí el área de seguridad, el departamento de seguridad debe reforzar para que la seguridad tenga una misma mirada, ya sea para personal propio o personal tercero, como son las empresas de seguridad privada. Otro de los problemas para implementar una política, una cultura de seguridad, es que gerencia, jefatura, supervisión y trabajadores piensan que no les va a pasar nada.
A pesar de toda la información de inseguridad que vemos en las diferentes actividades económicas del país, en nuestra empresa los jefes piensan que acá no va a pasar, ¿no? Eso es ingenuo. Entonces, y por eso es importante implementar en un programa de seguridad, no necesariamente porque va a pasar o nos puede ocurrir, sino para evitar, ¿no? Que ocurra, para disuadir, reforzar las medidas de seguridad y garantizar esa seguridad, ¿no? Entonces, es un problema que también debemos, que vamos a encontrar, ¿no? ¿Para qué tanto, no? Van a comentar, ¿para qué tanto si no, acá no va a pasar, esto no pasa? O, o equivocadamente se piensa que, no, todos somos una familia, acá nadie, no van a haber trabajadores deshonestos. Se piensa equivocadamente de esa manera también. Otro, problema que tiene relación con lo que estamos hablando es que hay una percepción de que si hay alguna inseguridad, pero en la empresa es mínima, ¿no? No va a pasar, no nos va a tocar. Entonces se suele pensar de esa manera también. Como nunca pasó, de repente, situaciones importantes, graves, entonces se piensa equivocadamente que se va a continuar así. Y ese es un error. Entonces, son algunos de los problemas que vamos a encontrar. La indiferencia de los trabajadores también, ¿no? Que esa indiferencia los lleva a no ayudar a proteger los activos importantes de la empresa, ¿no? Consideran que esa es responsabilidad de la empresa y de la seguridad de la empresa, pero no de ellos, no del resto de los trabajadores, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la seguridad, terminan diciendo, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con eso también. Es una de los problemas que se presentan cuando estamos en esa dirección de planificar, e implementar y desarrollar una cultura de seguridad, ¿no? Otro de los problemas para implementar una cultura de seguridad es la falta de reportes, ¿no? De un sistema de reportes y de cómo recopilar esa información. No hay formato, no hay un método virtual, no tenemos cómo avisar. Entonces los trabajadores no tienen cómo avisar al Departamento de Seguridad Privada que hay un incumplimiento, que hay un riesgo, que hay condiciones o situaciones anormales, ¿no? Que no son habituales, pero ellos no tienen cómo comunicar, no tienen cómo informar, no saben a quién dirigirse. Por eso en la inducción es importante, ¿no? Manifestar, hay un área de seguridad, este es el número de teléfono que los va a atender en cualquier momento del día, ¿no? Generalmente puede estar a cargo de un punto del servicio de seguridad que pueda recepcionar y esté instruido para recepcionar algún reporte de ocurrencia, de incumplimiento, además de llevar estadísticas, cuadros estadísticos, información, ¿no? Una data de esos reportes, de esa información. ¿Ok? ¿Algún comentario, pregunta, consulta o aportes? Pueden comentar James, Luis, Oscar o Pedro. Todo claro hasta el momento, ingeniero. Ok, gracias. Entonces, con lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora, es importante involucrar a los trabajadores. Debemos, en nuestra planificación, en nuestro programa, debemos involucrarlo. Vamos a ver algunos, recomendaciones, ¿no? Algunas acciones, actividades que debemos desarrollar y para que los trabajadores se involucren, ¿no? Uno, que los trabajadores deben ser responsables
los implementos, los equipos que se le asignen y de los activos donde ellos están trabajando, ¿no? Entonces, no vamos a tener personal de seguridad en toda la empresa que va a estar pendiente. Por eso es importante capacitar también a todos los trabajadores. La inducción ayuda mucho. Entonces, y generar una cultura de que se responsabilicen por sus pertenencias, por sus equipos que les han sido asignados y por los activos donde se encuentran laborando, ¿no? A veces hay personas que deambulan en determinados niveles de la oficina, del edificio, y los trabajadores no le dicen nada. La persona sigue y sigue avanzando y los trabajadores no le dicen nada. Entonces, cuando hay instrucción, se capacita, se sensibiliza, lo más probable es que un trabajador aborde a esa persona y le pregunte en qué pueden ayudar, ¿no? Y reporte a la oficina de seguridad o al centro de control, ¿no? En cualquiera de los casos que tenga la empresa. Entonces, es importante que en este desarrollo los trabajadores sean responsables también, ¿no? El liderazgo del área de seguridad, el empoderamiento, la colaboración también con otras áreas va a hacer que los trabajadores colaboren con el programa, con la planificación de seguridad, ¿no? Con la planificación que se está planteando. Entonces, el liderazgo es muy importante, ¿no? Nosotros, en los días de la semana que programamos cursos gratuitos, también brindamos charlas sobre liderazgo, porque podemos desarrollar nuestro liderazgo desde el lugar donde nos encontramos laborando. Entonces es importante también tener en cuenta que la parte técnica, los conocimientos técnicos sobre la seguridad que tenemos, nos va a ayudar mucho, pero el liderazgo nos va a permitir implementar, desarrollar los programas en seguridad patrimonial. Un aspecto importante para el profesional de seguridad, el gerente, el jefe, supervisor de seguridad, es que debe familiarizarse con el negocio, debe conocer los diferentes procesos que tiene la empresa y conocer los activos de la organización. En reuniones, en conversaciones con los jefes de área, se puede tratar esto, ¿no? Elaborar el análisis de riesgo, entrevistando a esos jefes que nos van a brindar información sobre los activos que manejan y cuál es el activo más sensible, más delicado, de más valor, ¿no? Que no se puede dañar, ¿no? Que no se puede o no puede afectarse, ¿no? Y el éxito de la seguridad va a depender básicamente de la colaboración de los trabajadores. Entonces, debemos retribuir esa confianza, esa cooperación, no en darle facilidades, no en excedernos en la confianza con el resto de los trabajadores, sino en, por ejemplo, ¿no? Acompañar a una persona, tomar los datos del vehículo a la hora que una persona este, utiliza un taxi, algunas recomendaciones para el hogar, algunas recomendaciones para el desplazamiento, ¿no? La información, a veces, de repente, si lo hacemos directo, si estamos en las capacitaciones, las inducciones, ¿no? Todo el tiempo queremos participar de las capacitaciones, de repente podemos no caer tan bien, ¿no? Y debemos tener cuidado con eso. Una técnica que utilizaba, que también les recomiendo, es el uso del estado de WhatsApp, las historias de WhatsApp. Em, no es invasivo, no es que estemos enviando em, información, videos, documentos a las personas,
pero sí en algún momento hemos tenido contacto, ¿no? Y nosotros en nuestras historias, en el estado de WhatsApp, compartimos alguna información en ese estado de historia. Las personas van a ver y van a generarle interés, van a prestar atención, porque son recomendaciones más técnicas de gente que conoce, ¿no? Si nosotros como profesionales de seguridad estamos colocando cosas como deporte, diversión, está bien, pero debemos orientarnos a nuestra profesión. Tips de seguridad, documentos de seguridad, algunos videos sobre seguridad. Entonces las personas no se identifican tan bien en esos estados con estas recomendaciones. Por ejemplo, los cuidados a la hora del taxi, los cuidados a la hora de desplazarse hacia el trabajo, ¿no? Cómo reportar al área de seguridad, el número de la oficina de seguridad, el anexo de la oficina de seguridad, compartirlo en esos estados, entonces las personas los que han sido conectados, en algún momento hemos tenido contacto, vamos a poder em, transmitir eso, ¿no? Y no necesariamente vamos a ir a pedirle el número de teléfono a todos los trabajadores, pero por ejemplo, van a haber actividades como simulacros, actividades de seguridad, ¿no? Como simulacros, algunas capacitaciones, entonces ahí se puede ir interactuando, intercambiando los teléfonos que van a ayudar en estas, capacitaciones, ¿no? Una forma de mejorar la imagen del área de seguridad es, promover la seguridad personal, las recomendaciones de seguridad para gerentes, para funcionarios, jefes de área, ¿no? Supervisores y personal en general, ¿no? Algunas medidas de seguridad en la casa. Por ejemplo, ¿no? Muchas familias utilizan la movilidad escolar para que sus hijos se puedan desplazar hacia los colegios. Entonces, algunos tips de cómo verificar que ese conductor está autorizado, qué verificar en el vehículo, eh, como el estado de las llantas, ¿no? Algo visible que no necesariamente vamos a revisar al detalle, la carrocería, el comportamiento, acompañar en algún momento a esa movilidad para ver cómo maneja. Puede ser que se esté pasando la luz roja, acelere demasiado y recordemos, al utilizar una movilidad escolar estamos encargando la vida de uno de los seres que más queremos, ¿no? Que son nuestros hijos. Entonces, cuando se dan algunas recomendaciones, ¿no? Algunas breves recomendaciones personales que van a repercutir con la familia, las personas, los trabajadores también se comienzan a identificar con el área de seguridad. La imagen del área de seguridad también se fortalece, ¿no? Y un aspecto que debemos tener en cuenta, algunas empresas lo manejan como un buzón de sugerencia, pero si tenemos personas que nos hacen críticas, observaciones respecto a las medidas, a los medios de seguridad, debemos escucharlo, ¿no? Tomar nota, escuchar, verificar, analizar si requiere aplicar algún cambio, algún ajuste, debemos hacerlo. Las personas se sienten atendidas, se sienten escuchadas y eso mejora mucho la imagen también del área de seguridad, desarrolla una cultura de seguridad. Y algo en la cual debemos trabajar bastante, sensibilizar, es que los trabajadores se familiaricen con las políticas, los procedimientos de seguridad en la empresa. Si bien es cierto, las operaciones y otras actividades dentro de la empresa tienen sus disposiciones y a veces es difícil incluir, ¿no? Alguna medida de seguridad dentro de esas disposiciones, podemos difundir
¿no? Algunas medidas, aprovechar algunos horarios, algunas situaciones para difundir con los trabajadores esas políticas, esos procedimientos de seguridad de la organización que buscan proteger a la empresa. Eso es lo que debemos transmitir. Em, las políticas establecen reglas, los procedimientos explican cómo seguir esas reglas y los programas de seguridad deben enfocarse en comunicar a los empleados, a los trabajadores, lo que deben hacer y lo que no pueden hacer dentro de la organización. Una regla muy clara, muy sencilla, ¿no? Debemos tener en cuenta también, porque hay formas de aprender, todas las personas no vamos a aprender en la misma forma, en el nivel, en el mismo nivel, pero puede ocurrir que por más que se difunde, se transmite, se comparte algunas políticas, las personas no la aplican y generalmente es porque no le entienden, porque no saben qué es lo que se debe hacer exactamente. Entonces debemos identificar esas situaciones para poder corregirlas y trabajarlas, ¿no? Con el personal. Muy importante, esta es una página web de una empresa de Oesle que está en la página web, en el internet. Y esto es algo que dentro de nuestras actividades para fomentar y desarrollar una cultura de seguridad, es que los trabajadores y nuestro personal de seguridad conozcan la misión, la visión y los valores de la empresa. Ese punto es importante. Que así todas nuestras actividades en seguridad patrimonial y todas el análisis y la implementación y diseño de seguridad va a estar alineado con la misión, como en este caso, que es ayudar a los clientes a verse y sentirse bien, con la visión ser la compañía más admirada y preferida del Perú por su experiencia de compra y sus valores, ¿no? Pasión por los clientes, respeto, diversión, orientación al logro e innovación. Entonces, identificarnos, familiarizarnos con este plan estratégico va a ser importante para el desarrollo de la cultura de seguridad. Ok, con esto estamos llegando a esta parte final de la sesión del día de hoy. Si tuvieran alguna consulta, algún comentario, por favor, pueden abrir su micro. Les recordamos para los que nos ven por el YouTube, por el canal de YouTube, una vez que compartimos el video, tenemos un grupo de WhatsApp con más de 300 participantes, donde tratamos temas de seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y liderazgo. En este grupo también compartimos el enlace a las capacitaciones que brindamos. Además que hay profesionales que comparten información en el sector en el que trabaja, resuelven algunas dudas que también realizan en este grupo y es un grupo interactivo. Hay días que de repente no tiene mucho movimiento, pero hay días que sí. Y generalmente tratamos esos temas, ¿no? A veces ha ocurrido, muy poco, felizmente, que se desvían a temas políticos, temas de fútbol, pero luego conversamos y corregimos, ¿no? El objetivo tampoco es sacar por algún error, sino sensibilizarlo también para el buen uso de la red social, ¿no? Los que desean me escriben al teléfono, pueden escribirme, pueden em, contactarme, me brindan su nombre, sus apellidos y yo los registro para poder agregar. Em, los invito a seguir nuestra cuenta de YouTube. Les voy a pasar ahí el enlace para que se puedan suscribir. Y cuando colguemos algún video como el que estamos brindando,
les llegue una notificación sobre el tema que estamos compartiendo, ¿no? Ok, finalmente los invito a seguir nuestra página de GCIN Perú, en el cual brindamos también publicaciones sobre seguridad patrimonial, seguridad ocupacional y liderazgo. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, por favor, y para ir finalizando, pueden abrir su micro. Martín, buenas tardes, excelente su capacitación. Una consulta, también hay temas como relacionados en lo que es en la seguridad privada, lo que son traslados de explosivos, manejo de armas, seguridad privada, el CISPE. Esos temas también toca, estimado Martín, no sé si podrá. Sí, sí, tenemos esos temas también y para poder compartirlos. Yo trabajo en una empresa de seguridad privada. Entonces vamos a ir programando periódicamente en estos días, entre el miércoles de las semanas y en este horario también, vamos a ir programando estas capacitaciones. Pero sí, también lo tenemos en cuenta. Ok, Ah, ya, ¿consideran? Sí. qué bien, Martín, muchas Sí. gracias, porque justamente yo estuve trabajando en la SUCAME, ¿no? Que es la entidad de control de armas, municiones, explosivos de uso civil, ¿no? Entonces, me interesa bastante el caso de seguridad privada. Bueno, estuve buen tiempo en la SUCAMEC y sé un poco de las normas, la 30.299 que se maneja para seguridad privada, ¿no? Y y todas las posiciones de armas, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? La defensa personal y todo eso, ¿no? Entonces, por Ok, eso era la pregunta. Gracias, sí, Martín. hemos, a ver, voy a abrir mi canal. A ver, hemos brindado una capacitación. Este es el canal de YouTube, el que les estoy enviando, el enlace que les he enviado. Y en este canal van a poder ver los videos, algunos cortos que hay, short que estamos compartiendo. Y yo recomiendo ir al playlist. Entonces, en el playlist van a encontrar ya temas específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que estás preguntando respecto a eh, la seguridad privada. Déjame ubicarlo acá, ¿no? Legislación de seguridad privada. Entonces, anteriormente hemos compartido algún, ¿no? Desglosando el reglamento sobre servicio individual, ¿no? Que es el CISPA, algunas obligaciones de las empresas, el transporte y custodia de valores, la normativa, em, seguridad en eventos públicos, privados, la formación básica, ¿no? Los requisitos, la ley de armas de fuego. Y así tenemos temas de seguridad privada, seguridad patrimonial, seguridad ocupacional también y liderazgo, ¿no? También ahí pueden encontrar en el playlist este, diversos temas sobre liderazgo, líder visionario, cómo dirigir diferentes personalidades. Y en algunos casos los volvemos a replicar porque algunos ya tienen algunos años atrás y los volvemos a replicar con la finalidad de que las personas que visualizan puedan utilizar, les pueda servir esta información y también puedan aplicarlo a sus centros de trabajo. Ok, em, finalmente los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y compartir nuestras redes que hemos brindado esta capacitación. Ok, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, Martín. ingeniero. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, James. Pedro, gracias. Gracias, Luis. Gracias, Martín. Buenas tardes.
Buenas Chao, tardes a Martín. todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.